Pues muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que estáis aquí, que nos ha convocado en primer lugar a este acto nuestro común afecto y admiración también, ¿no? Por Jesús, que se encuentra aquí en la mesa y que va a presentarnos terrores propios y ajenos, que os va a mantener bien despiertos, no solo esta tarde, sino en cada una de las páginas que leáis. Un aplauso, yo creo que para Jesús, ¿no? Junto a Jesús se encuentran Natalia Cascante, aquí a mi izquierda, que va a intervenir después, y Laura Yugo, que también está a mi izquierda, un poco más allá, y que nos acompañan en la presentación y a las que luego el propio Jesús nos va a decir algo sobre ellas, ¿no? Para presentarlas también posteriormente. Pues comenzamos nuestro acto. Y como pone intervendrán primero yo, pues voy a leer yo lo que tengo para intervenir, claro, porque pone el primero mi nombre, así que me toca a mí, ¿no? Pues me permito tomar la palabra para introducirlo brevemente y de alguna manera enmarcar pues el desarrollo de este acto. Pues es para mí un honor tener de nuevo la oportunidad de presentar el trabajo literario de un gran amigo y mejor persona, que es Jesús. Tus atrevimientos, Jesús, no conocen límites, De nuevo esta vez, pues para gozo, para disfrute de nuestra lectura. Aunque parezca que leer relatos de terror puede ser la antesala de noches de temeroso insomnio o de pesadillas que rompen la paz de un descanso que podría ser eterno, si leemos el libro. 19 relatos, dices tú, con diferentes grados de terror, inquietud psicológica y surrealismo. A medio camino entre el realismo de terror, la ciencia ficción y el absurdo. Querido Jesús, ¿sabes tú dónde está la frontera entre todos ellos? Una de las experiencias al leer tus relatos es que las fronteras entre lo real y lo posible pues son a veces trazos ficticios que inyectan el surrealismo en lo cotidiano o que te evidencian que no hay nada más aterrador que la amenaza de un despertador 3 minutos antes de sonar a su hora. Has abordado un género joven en la historia de la literatura. No hace mucho tiempo el género literario de terror recibía críticas frecuentes. Se consideraba una literatura menor, con una búsqueda de impacto fácil, dependiendo excesivamente del susto, la violencia o el morbo, y con personajes que eran estereotipados o poco desarrollados, que rezumaban un exceso de violencia o que formaban parte de un perturbador paisaje que solo podía tener un efecto negativo en las personas por las representaciones extremas de horror. La crítica literaria evolucionó y en la actualidad el terror es reconocido pues, como una categoría capaz de abordar temas complejos desde esta perspectiva original de explorar caminos entre los miedos individuales y colectivos. Los monstruos y el terror cambian, desde luego que cambian según las preocupaciones de cada época. Así desde, seguro que conocéis, la novela gótica del monje, ¿no?, de Matthew Lewis, de finales del siglo XVIII, que abordaba el tema de la corrupción y la inmoralidad, muy en boga en la época y en el contexto en que Lewis escribió la novela, o el Frankenstein de Shelley, que nos abría la puerta a lo desconocido de la ciencia y la tecnología, o el Cementerio de animales de nuestro querido Stephen King, que nos evidencia la preocupación inextinguible sobre la muerte. El terror ofrece una forma de enfrentarse simbólicamente a aquello que nos angustia personal o colectivamente, generando una experiencia pues, de reflexión y en ocasiones de crecimiento personal. No es que Jesús haya roto el molde, o sí, no lo sabemos, y tengamos aquí a un nuevo Alan Poe o a Lovecraft o a Stephen King, como hemos hablado antes, ¿no? Pero es cierto que aprovechando el tranvía que le llevó en la estación anterior a una parada en la novela negra con Dimensión Cero, de la que hemos disfrutado,
pues ha querido invitarnos a entrar en una de esas estaciones fantasmas que surcan las letras, donde la exploración de los miedos humanos, el reflejo de los problemas sociales o el procesamiento de las emociones internas como una especie de catarsis emocional, pues constituyen como esa niebla que nos va envolviendo en una oscuridad profunda, inquietante, aunque quizás no tan desconocida. Lovecraft decía que ningún horror nuevo puede ser más terrible que la tortura diaria de lo común. Y es posible que esta galería de relatos, como acierta a subtitular el autor, pues sea una escapatoria de ese terror cotidiano que nos producen tantas cosas. Cada persona, lo sabemos bien, tiene una tolerancia distinta al miedo. Lo que para algunos resulta emocionante, para otros es perturbador o incluso traumático. Así que el reto literario está no solo en demostrar que el terror puede explorar cualquier aspecto de la experiencia humana, sino que el autor, en este caso tú, Jesús, pues tiene la capacidad para domesticar el horror y convertirlo en una experiencia significativa para el lector, y no simplemente en un catálogo morboso de escenas impactantes. En definitiva, que sigue siendo literatura y que esto no es solamente una provocación. Y el resultado, yo creo, yo lo he leído ya, y el resultado es brillante, porque en este trabajo Jesús explora los miedos humanos, como en La mujer del vestido gris, pero también las ambiciones, señalando, por ejemplo, que cada uno interpreta su disfraz intentando generar miedo a los demás. Qué bonita frase, que te ha quedado muy bien en el malvado que vino del pasado. Y quizás también a nosotros, como a Raquel, en este otro relato de filosofía extraterrestre, el futuro se mezcle con el presente, o, qué relatos tan actuales, el acompañante ideal o la máquina de café, pues nos hagan interrogarnos sobre lo que nos viene tecnológicamente en un futuro ya presente entre nosotros. La verdad es que dignos relatos de figurar en el guión de Black Mirror, No dejas de lado los problemas sociales, como en El exorcista, ni las cuestiones relacionadas con las emociones, la psicología o la condición humana, como en Monstruo, en La maldición, en Amigo secreto o en Mi compañero Vladimir. Sin embargo, yo creo que no debemos desdeñar la vertiente de entretenimiento que tiene tu obra. Es un libro divertido, paradójicamente, o más bien aterradoramente ameno, ¿no? En el que los relatos te arrastran irremisiblemente uno a otro hasta hacerte desaparecer. Aunque has tenido la precaución de añadir un pequeño prólogo al comienzo de la obra, con los relatos ordenados de menor a mayor grado de terror. Quizás un atrevimiento más con el lector o un reto al estado de ánimo de tus cómplices, pues que somos cada una de las personas que se atreven a abrir la primera página de la obra teniendo en el recuerdo como ese chirriar de las puertas de esos viejos castillos y casas abandonadas que habitan los terrores de nuestra infancia. Pues vamos cerrando este panorama de la galería de relatos que Jesús enseguida nos va a presentar. Y debo confesar que en ocasiones, Jesús, me siento como Martín, el protagonista del extraño personaje, rodeado de gente capaz de construir una realidad paralela, de crear miedos artificiales que pueden hacer daño real. Frente a ello, como dice Harari, este antropólogo contemporáneo e historiador, al que seguro conocéis, hay que reivindicar el auténtico miedo, ese que nos ha llevado a evolucionar y a afrontar los problemas propios de la humanidad buscando soluciones esperanzadas. Ese miedo ancestral del que nos queda un vago sentimiento que a veces nos recorre como un escalofrío y que él describe con acierto. Cuando era pequeño, a veces me desvelaba en mitad de la noche muerto de miedo por si había un monstruo debajo de mi cama o en la habitación. A veces todavía me pasa. Ese miedo al que quizás nos devuelven estos terrores propios y ajenos. Muchas gracias.
Pues Natalia, tienes la palabra. No. Ah, no, Jesús, claro, me pones aquí intervendrán y no te pones tú, entonces me equivoco. Pero la tiene Jesús, que es el que manda, Jesús. Sí, me oye, ¿no? Sí, se supone que iba a intervenir, aunque no pusieran el cartel, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo primero pues es agradeceros a vosotros que hayáis venido, que estéis aquí, porque yo me acuerdo una vez hablando con una escritora, me decía... yo escribo para mí, a mí me da igual que la gente lea o no lea las cosas que escribo. Yo no es mi caso, es decir, yo escribo para que la gente lea lo que escribo y lo que quiero es que la gente lea lo que escribo, ¿no? Y entonces, pues lo que yo escribo tiene sentido si existen pues lectores como vosotros que disfrutéis, que os emocionéis, que bueno, pues yo creo que el escritor tiene el gran privilegio de poder despertar sentimientos en las personas, en los lectores que leen lo que escribimos, ¿no? Entonces, pues yo, en primer lugar, pues eso, espero, gracias por venir y espero que disfrutéis mucho de, pues en este caso, de este libro, ¿no? Lo siguiente que quiero dar gracias, agradecer también pues es a la UNED por la posibilidad de poder estar aquí. Bueno, la UNED pues es un poco mi casa, llevo 37 años trabajando en la UNED, o sea que... Y además, especialmente me gusta estar aquí porque aquí en la Facultad de Psicología, pues además fue la facultad en la que yo estudié Psicología, entonces pues también probablemente cosas de las que aprendí estudiando aquí Psicología, pues me han ayudado a poder escribir mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues y luego, por supuesto, pues agradecer a mis compañeros también de mesa. José, pues bueno, una maravilla lo que nos ha contado y la presentación que ha hecho del libro. Yo os voy a contar otras cosas, pero tan sabias como las suyas no van a ser, ¿no? O sea y luego a Natalia y a Laura, que también van a intervenir y que ahora las presentaré. Bueno, este pequeño clip, rápido clip que hemos visto, quiere representar un poco lo que son los relatos, ¿no? De repente un paseo al lado del río, un plácido paseo al lado del río, ¿no? Y de repente esa realidad se quiebra esa realidad y pasamos a una nueva dimensión, pasamos a una realidad distinta en la que pueden ocurrir situaciones, algunos como estos personajes de terror o estos personajes que nos pueden dar más miedo, que aparecen con más miedo, o situaciones extrañas y diferentes, ¿no? Esa es un poco las características de todos los relatos del libro, ¿no? Relatos en los cuales, pues, la característica principal son relatos todos de ciencia ficción, son todos relatos surrealistas, donde la característica principal es que la realidad se quiebra de repente y pasamos a otra cosa, a una situación diferente, muchas veces desconcertante, muchas veces pues extraña, como al principio del vídeo, con situaciones que nos pueden dar un poco de miedo, que nos pueden situar miedo, ¿no? Y otras situaciones como el final del vídeo, pues diferentes, extrañas, sorprendentes, no todas de miedo, pero sorprendentes, ¿no? Curiosamente, este pequeño clip que hemos visto, si os habéis fijado, termina con la figura esa de las mariposas que aparecen de repente, ¿no? Bueno, pues las mariposas son protagonistas de uno de los relatos, del relato del Vengador. Unos seres tan simples y tan sencillos y todo eso como las mariposas, pues son por ejemplo, protagonistas, ¿no?
protagonistas sorprendentes, ¿no? del relato del Vengador, ¿no? Por ejemplo, de uno de los relatos. Bueno, por comentaros un poquito, yo tenía aquí alguna cosa, eso, que todas estas historias son historias donde lo cotidiano se quiebra. Ese es un poco el objetivo, lo que cuentan estas historias, y entonces de repente nos encontramos en una situación diferente, ¿no? En una situación surrealista. La obra combina diferentes relatos de terror, inquietud psicológica y surrealismo, explorando temas como fuerzas sobrenaturales, secretos inconfesables y situaciones absurdas. Son 19 relatos independientes. Cada relato es completamente independiente, no tiene ninguna relación entre sí. Y son todos atemporales y sin ubicarlos en ningún lugar concreto, es decir, podemos por las circunstancias, pues hay algún relato donde aparecen coches o teléfonos móviles, pues nos podemos imaginar que es más contemporáneo, ¿no? Podemos identificarlo, pero en ningún momento está identificado ni en el tiempo ni en ningún lugar concreto. Y todos tienen la característica de que al final terminan planteándose una realidad diferente, una realidad de surrealista y de ciencia ficción. Tal y como nos ha dicho José, bueno, hay distintos grados, hay algunos más de terror, el libro se llama Terrores propios ajenos, pero no todos los relatos son de terror, algunos sí son más de terror, quizá los más realistas, es decir, yo creo que los más realistas sí son más de terror, algunos que son un poco más realistas, que pretenden representar situaciones quizá más realistas, pero situaciones más de terror, y otros presentan situaciones de ciencia ficción, presentan situaciones surrealistas, algunos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, también algunos son un poco, yo le llamo literatura del absurdo, que plantean situaciones, pues eso, se quiebra la realidad y plantean situaciones absurdas, no son de terror, ¿no? Sí deciros una cosa, que también, a ver, los relatos están pues publicados en el orden en que yo los tengo publicados en el libro, que es el orden en el cual normalmente se leen los libros, ¿no? Empezando por la primera página y siguiendo el orden. Es el orden en el que yo pensé para que se leyeran, ¿no? Donde nos vamos a encontrar, si lo leemos así, nos vamos a encontrar pues con diferentes relatos, uno de más terror, otro de más sangre, otro diferente, otro de situaciones más absurdas, Entonces, mi consejo es que lo leáis, mi consejo principal es que lo leáis en ese orden, porque así os vais encontrando los relatos distintos, ¿no? Y os los vais encontrando. Sin embargo, como cuando hablas con la gente, yo cuando hablaba con la gente y contaba que estaba escribiendo una colección de relatos de terror, hay gente que te dice, no, uy, a mí el género de terror no me gusta, uy, a mí es que esas cosas no, porque bueno, yo entiendo que es un género que puede haber gente que le guste más, que le guste menos. Entonces, hice en la primera página, en las primeras páginas, pues hay una sugerencia de los relatos en orden de menor a mayor terror. Entonces, esa es una sugerencia para que sepamos un poco, sobre todo, el género con el que nos vamos a encontrar o el tipo con el que nos vamos a encontrar. Entonces, si en un momento dado alguien, por ejemplo, que diga, yo es que prefiero leerlos en este orden porque cuando llegue alguno de más terror ya dejo de leer porque no me apetece leer relatos de mucho terror. Bueno, pues entonces podéis seguir ese orden. O podéis ir viendo, pues mira, pues sé que los primeros no son de terror y los últimos son más de terror, ¿no? Entonces podéis ir viendo el orden y saber con lo que os vais a encontrar, ¿no? Pero que mi consejo es mejor que, ya digo, que eso os da una pista de qué tipo de relatos vais a encontrar, pero vamos, mi consejo, porque así pues, el otro día hablaba con un amigo que había empezado a leer el libro y me decía, un poco de terror es, y le digo, sí, ¿por dónde vas? Dice, no, es que lo estoy leyendo en el orden este que propones tú. Digo, claro, si lo está leyendo en el orden que yo propongo y no ha llegado al final, pues todavía no has llegado a los de terror, efectivamente. Entonces, los primeros no son de terror, son de otro estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues que eso que lo tengáis en cuenta. Bueno, y sí comentaros, porque este libro yo lo he creado más o menos, le empecé a escribir, le empecé a escribir más o menos en el último año y medio, más o menos en un año y medio, pero yo este libro lo empecé a crear hace 41 años. Porque
Resulta, bueno, los que me conocéis, pues sabéis que yo he estado mucho tiempo en campamentos, de monitor de campamentos, y entonces, pues allá por el año 85 estaba yo en unas colonias y entonces me pedían pues que les contara historias de miedo, ¿no? Decían historias de miedo, y entonces pues yo me inventé una historia, pues para contarla, ¿no? Ya ahí salía un poco mi vocación de contador de historias, ¿no? O sea, que siempre he tenido esa vocación de contador de historias que ahora me hace, pues escribir, ¿no? Entonces, pues, esa historia que creé en aquel verano del 85 está en este libro, que es creo que la número 5, que se llama El fantasma de la Pineda. Bueno, pues esa historia de un fantasma, pues es una historia creada hace 41 años, ¿no? Y además, para mí me da una alegría también que de aquellas personas que me escucharon en aquel verano y algún verano posterior, pero en aquel verano del 85 que me escucharon contar aquella historia, pues hoy tengo aquí a dos de ellos, 41 años después, ¿no? Uno de ellos es José, el que nos ha hablado el primero, que estaba allí conmigo y me escuchó esa historia, ¿no? Y la otra es Natalia, que está aquí conmigo en la mesa y que también pues nos conocemos desde hace 41 años y probablemente pues era una de las que más me animaba a que les contara historias de miedo, ¿no? Y la que me animó a crear esta historia, la del fantasma de la Pineda, ¿no? Entonces, bueno, pues deciros que Natalia, aparte de estar en aquellas colonias de la Pineda y decirme que le contara historias de miedo, actualmente es una persona de mente inquieta, politóloga y maestra. El fluir vital la arrastró a descubrir su vocación en el acompañamiento de personas con dificultades sociales y encontrar trabajo en proyectos de exclusión, con la motivación de poder contribuir al intento de construir una sociedad más inclusiva, justa y amable. Y con eso le dejo la palabra. Pues hola, ¿se me oye? ¿Escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. La primera vez que me toca hacer algo así. Si meto la pata, lo siento. Bueno, yo solamente, me quería acompañar a Jesús porque, como él ha dicho, yo desde que soy muy jovencita, pues, o pequeña, si nos quitamos años, pues sí. He tenido... Ella era muy joven entonces, yo no tanto, pero ella bueno, sí. Tú también. Pues he tenido la suerte de encontrar a Jesús en mi vida y la verdad que unas veces nos hemos conocido más, hemos estado más tiempo juntos, otras no, pero hemos coincidido pues al final toda la vida. O sea que aunque yo esté aquí, pero hace 2 semanas también estábamos juntos, y cuando estabas presentando el libro en Rivas igual. Y bueno, pues la vida nos ha querido que sea uno de mis compañeros de vida y me siento muy afortunada. Y bueno, pues efectivamente yo conocí a Jesús como el contador de historias. Entonces, y era lo que también venía a contaros en el campamento por las noches. Estábamos en una residencia que tenía un tendedero por la parte de atrás, así como muy oscuro, fuera de la visión, así del resto de monitores, y él, que era monitor, que era el responsable, nos llevaba allí y nos contaba historias y nos tenía aterrados. Era como una sensación de, ay, qué miedo, pero cuéntanos. Y bueno, y de hecho la historia que cuenta aquí, a mí me da un poco de pena que se pierde lo que Jesús le pone a la historia cuando la cuenta, ¿vale? Porque tú la estás leyendo, pero es que no es lo mismo que él te la cuente. Porque me ha contado esa historia, pero también cuando me saqué lo de monitor de ocio y tiempo libre, también con Jesús vino un par de noches donde estábamos en aquel sitio a contarnos historias de miedo y yo le decía a todo el mundo, venir, esto no lo podéis perder. Y de verdad que no defrauda, es que es muy bueno contando historias. Y bueno, quería decir que esa historia que nos contó en aquel momento se fue trasladando a lo largo de los años, el fantasma de la Pineda. Yo juraría que he visto esas luces, de verdad. O sea, sí, me pasan un detector de mentira. Yo no miento, o sea, teníamos una obsesión y ya cuando venían niños nuevos era el comentario de venir, asomaros por la noche, asomaros por la ventana. Si os fijáis bien vais a ver las luces naranjas, es que las vais a ver y yo creo que todos las hemos visto y las hemos visto. Se me pone la piel de gallina, te lo juro, porque las hemos visto en el maletero, que era una habitación donde guardábamos las maletas cuando llegábamos el primer día y las recogíamos el día que nos íbamos, ¿no? Y ahí no entraba nadie.
nosotros hemos visto eso con las luces encendidas, que ya os digo que ya no sé si era pues pura obsesión o no lo sé, pero vamos, que esa historia nos marcó a nosotros, a los que vinieron después, y bueno, ya porque desapareció la residencia, que la tiraron, por cierto, qué pena. Pero creo que eso a lo largo de muchos años pues ha sido un referente para los niños de allí. Bueno, yo lo que quería comentar del libro, bueno, yo llevo siguiendo a Jesús mucho tiempo, he apuntado ahora pequeñas cosas porque tampoco me quería extender, pero creo que además hemos tenido una relación vital de animarnos a cosas. O sea, yo soy politóloga, pero luego estudié magisterio, tengo que decirlo, fue gracias a él. Porque me convenció, es que eso no se me olvida, me empezó a decir, tú eres así, tú eres tal, esto tienes que hacerlo, le di una vuelta y ahora gracias a eso he encontrado mi camino en la vida, entonces tengo una fe ciega en este hombre, lo puedo decir porque le he hecho caso en cosas que me ha ido aconsejando y no sé, quizá un poco casi como amigo mentor. Porque parece que no, pero tiene, bueno, no es que parezca que no, pero que tiene sentido las cosas que dice. Por lo menos para mí, es que ha quedado, quiero decir, porque también está con sus bromas, sus cosas. ¿Qué más deciros? Bueno, yo ya leí de Jesús, hice un libro hace mucho tiempo de ocio, educar en el ocio y tiempo libre, si no me equivoco. Libro que también he utilizado en muchas ocasiones, me ha ayudado también en lo que es la parte más profesional que he tenido. En todos los libros, por supuesto, Dimensión Cero, encuentro en Jesús, es que encuentro a Jesús en esos libros. No sé por qué, pero lo encuentro. En Dimensión Cero mucho. Además, no sé si en la forma de expresar, en la forma de describir, no lo sé, pero encuentro a Jesús. Aquí nuevamente sigo encontrando a Jesús, pues quizás, no sé, en la forma de redactar, en esa bondad que tiene como persona, no sé, estás leyendo algo, pero es que hay bondad, hay cariño en los personajes, hay ternura. Y ya lo sé que es una historia de miedo, pero lo sigo encontrando y yo lo quería decir que le sigo viendo a él, que se nota que Jesús ha disfrutado mucho, creo que sigue disfrutando cuando cuenta las cosas y creo que también disfruta mucho cuando escribe y sé que disfruta mucho pensando que los demás lo estamos haciendo con lo que hace. ¿Y qué más tenía aquí apuntado? Una cosa que me llama la atención, la lectura es muy sencilla, en Dimensión Cero tampoco es una lectura complicada, quiero decir que es fresquita, que se lee bien, que si te lías te lo acabas. Entonces, que bueno, es mejor decir voy a parar un poco, le voy a dar, pero... Y esa lectura pues siempre es mucho más agradable, pero encuentras en esa lectura frases magistrales, lo comentaba José antes, y es verdad que te dejan reflexionando sobre lo que estás leyendo, ¿no? Estás leyendo algo, es una historia que, bueno, pues le estás encontrando su sentido, el miedo, lo que estés buscando ahí, pero de repente te paras y dices, he terminado, pero me he quedado pensando en esto que ha dicho, tiene mucho sentido, ¿no? También os invito a que, si no lo habéis leído y lo vais a leer, que os fijéis en eso. Y luego, bueno, pues quiero contar cómo yo me he leído este libro. Cuando, bueno, Jesús me contó un día como, bueno, un secretillo, que sepas que voy a escribir las historias de miedo que siempre me decías. Y le dije, tienes que hacerlo. Es que es algo que tienes que regalar a los que no han tenido el privilegio, en mi opinión, y de verdad que no es porque esté aquí sea una presentación, es que creo que ha sido un privilegio de escucharle durante tantos años. Y entonces cuando presentó el libro en la Feria del Libro de Rivas, pues yo compré mi ejemplar y 2 más para 2 amigos que también son amigos de Jesús, que también le conocen desde hace muchos años, y con uno no he podido tanto, pero con el otro me lo he leído a medias. ¿Esto qué ha significado? Es decir, nos hemos leído a la vez, nos poníamos de acuerdo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo leemos del tirón o en el orden de menos a más? Pues nosotros decidimos en el orden de menos a más. Que es verdad que es de menos a más, pero no te creas. No te creas, que también hay cosas ahí que dices, oye, pues esto para ser poco me ha dejado un poco pensando. Entonces, esto también os lo cuento
porque lo que hacíamos es que nosotros quedábamos y nos leíamos, pues hoy nos vamos a leer este capítulo, y luego nos whatsappeábamos qué nos había parecido. Pero además nos planteábamos preguntas, o sea, hacíamos como un libro fórum, pero entre dos. Es que ha sido divertidísimo, pero divertidísimo, de tú te planteas qué pasaría si tal. Bueno, me acuerdo que empezamos con el de la máquina de café, que es el primero que nos leímos, y nos dio para tanto que dijimos, bueno, vamos a tener que cortar esto un poco, porque si no vamos a escribir otro libro sobre la historia. Entonces, bueno, pues esto lo quería contar porque además de esa forma le hemos sacado mucho jugo, es decir, a cada historia luego sacarle preguntas, ¿no? ¿Y yo cómo actuaría aquí? Se nos quedó, me viene ahora, por ejemplo, a la cabeza claro, no la puedo destripar, la historia de una pareja que se compra una casa vieja y hay una tormenta muy grande. Sí, vale, ahí lo dejamos. Bueno, pues el final de esa historia nos dio, pero para 1 hora y media. Oye, me tenéis que pasar esos comentarios, ¿eh? Me tenéis que hacer partícipe de Vale, ellos. yo le pido permiso. Me tenéis que hacer partícipe de ellos. No, a mí me encanta comentar cosas con los lectores, ¿eh? O sea que... Es que está siendo, sí. de verdad, bueno, está siendo Sí, muy divertido. Sí. Y esas que nos dio para decir, oye, llevamos 1 hora y pico. Oye, ¿y tú y qué pensarías en esto? Porque sobre todo nos planteábamos ¿y tú qué hubieras hecho? Porque es verdad que la historia está cerrada, pero bueno, a lo mejor no. A lo mejor no. Y bueno, pues yo con esto no me quiero extender más. Le dejo la palabra a Laura, que además ella es una experta. Yo soy simplemente una admiradora. Me gusta mucho leer. Lo he disfrutado mucho y agradezco mucho poder estar aquí para contarlo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Comentaros alguna otra cosa también. Bueno, en primer lugar, eso de los relatos. Yo mi idea, porque a mí me gusta, todos los relatos tienen un final. A mí me gusta que tengan un final. Es decir, todos los relatos... yo he leído por ahí algún escritor muy famoso de relatos y sus relatos no terminan. Acaba el relato, pero dices, ¿y cómo ha terminado? Esto sí está igual, ¿no? A mí me gusta que los relatos tengan un final, ¿no? Y todos los relatos tienen un final. Evidentemente es un final de ciencia ficción, es un final diferente, ¿no? Es un final surrealista muchas veces, pero bueno, hay algunos relatos donde aparecen asesinos y, a diferencia de una novela policíaca donde al asesino le terminaría deteniendo la policía, en este caso no, los asesinos tienen otros finales diferentes, ¿no? Entonces, que es un poco la característica de estos relatos donde la realidad es diferente, ¿no? Pero sí que me gusta que, todos los relatos tengan un final. Bueno, deciros también que yo creo además que, bueno, lo primero, lo más importante es que, lo que he dicho al principio, que disfrutéis leyéndolo, o sea, que eso es lo primero, ¿no? Y que esas emociones cuando nos genere una emoción de miedo, sea una emoción de miedo, pero ese miedo gratificante, ¿no? De que estamos disfrutando con una historia que nos da un poco de miedo, ¿no? O que si nos genera, hay distintos tipos, ya hemos dicho. También yo creo, un poco desde mi formación, también quizás desde mi formación como psicólogo también, ¿no? Que a veces leer relatos de terror y relatos que nos puedan generar un poco de miedo, pero que sabemos lógicamente que es todo ficción y que es una historia de ficción, pues incluso yo creo que también nos puede preparar para poder afrontar cuando estemos en situaciones en la vida real que nos puedan producir miedo, ¿no? Pues a lo mejor leer relatos de miedo y de terror nos puede vacunar también para estar más preparados, ¿no? Para afrontar, porque ya hemos vivido en la ficción, ¿no? Esas situaciones un poco terroríficas, un poco desconcertantes, inquietantes, ¿no? Que son las que reflejan los relatos, ¿no? Y otra cosa también deciros que a mí me gusta, yo siempre quiero contar cosas, es decir, a mí me gusta cuando escribo, el primer objetivo es que la gente disfrute con las historias de ficción, Dimensión Cero por ser una novela de ficción, pero también quería contar cosas y también contaba cosas, y estos son relatos de ficción, surrealistas, ciencia ficción, situaciones totalmente, la gran mayoría, pues totalmente alejadas de la realidad,
Pero, sin embargo, sí que yo cuando escribo también me gusta contar cosas y en muchos relatos, pues, o en todos los relatos, pues también hay un fondo de mensajes que yo quiero contar. Y me alegra lo que decía Natalia, de que quizás a lo mejor esos mensajes que yo quiero contar pues son los que les daban esos debates, ¿no? Pues me alegro mucho, ¿no? Porque yo quiero unas cosas. Quizás los relatos de más terror, los relatos que sí plantean situaciones un poco de más terror, situaciones más terroríficas que pueden generar situaciones de miedo, de terror, quizás son los más realistas, ¿no? Son los más realistas. Quizás, por ejemplo, en el orden que yo tengo ahí, el Gran Capitán es el que he puesto como de más terrorífico, ¿no? Porque, bueno, tiene un poco los ingredientes clásicos, ¿no? Hay un cementerio por la noche y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ingredientes clásicos de terror, ¿no? Y quizás es un relato más realista, ¿no? Pero también otra de las cosas, a mí me gusta también visibilizar a los perdedores, ¿no? Y también es otra de las cosas. Dimensión Cero, yo siempre lo dije, entre otras cosas, era una novela de perdedores, donde había muchos perdedores en Dimensión Cero y uno de los objetivos era visibilizar a los perdedores, ¿no? Y en estos también, estos relatos también hay víctimas, hay perdedores, ¿no? Y también uno de los objetivos es visibilizarlos, ¿no? Algunas de esas víctimas del terror, pues algunos están más cercanos a la realidad, unos son muy de ciencia ficción y otros están más cercanos a la realidad y están más parecidos a personas que también son víctimas de ese terror en la realidad, ¿no? Y también pues es otro de mis objetivos, ¿no? El visibilizar a los perdedores. Y bueno, pues no sé si algo más quería contaros, más o menos. Entonces, esto es más o menos lo que quería contaros. Luego después, ahora presento a Laura y nos contará ella, y después también me gustaría que comentemos entre todos, que comentéis, que preguntéis. Si alguien ha leído, no sé si alguien de los que están aquí ha leído ya, como este libro lleva 3 meses publicado, pues hay gente que ya lo ha podido leer y eso, pues si alguien quiere comentar algo, o si no, pues... sí deciros que cuando... Yo creo que esto nos pasa a todos los escritores, que yo terminé de escribir el libro y la primera sensación que tienes es decir, bueno, me habrá salido bien, gustará a la gente, se entenderán los relatos, se entenderán los finales, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo lo he escrito, a mí me gusta, pero ahora es... Y entonces, bueno, pues para eso pues es muy importante, y en este caso fue muy importante pues la figura de Laura. Laura, pues que se ofreció a revisarme. Fue la primera persona que leyó el libro, pero vamos, le leyó cuando era un manuscrito todavía sin terminar del todo, y sobre todo con una idea, que era con la idea pues de darme, primero decirme las impresiones, las sensaciones, corregírmele. Me hizo muchas correcciones, me hizo correcciones sintácticas, porque yo el libro, bueno, pues primero lo escribo todo de corrido, de pasada, y luego pues hago una segunda lectura donde ya voy corrigiendo, donde voy mejorando la sintaxis, los giros, las cacofonías, que siempre es algo que hasta que no lo lees 2 o 3 veces no te das cuenta, ¿no? Y esas cosas. Y a pesar de todo, pues Laura le dije, corrígeme todo lo que veas de sintaxis. Pero sobre todo le dije, cuéntame cómo, si te enteras de la trama, si el final está claro, si un poco qué te parece, todo eso, los relatos, ¿no? Y bueno, pues una alegría, porque es una figura necesaria, ¿no? Que cuando terminas de escribir alguien te lo lea y te lo comente, y esa es la función que hizo Laura, que se lo agradezco mucho. Fue muy bueno además, y bueno, pues... algunas cosas que hay en el libro son aportaciones suyas, o sea, alguna cosa ella me dijo, esto mejor así, o sea, que algunas cosas del libro son aportaciones suyas. Bueno, Laura, además de haberme ayudado a corregir, pues compagina su actividad profesional con una intensa dedicación a la escritura y a la creación narrativa. Escritora, analista de historias y guionista, desarrolla desde hace más de 25 años una continua actividad en creaciones literarias y audiovisuales. Colabora con Filmmaker Internacional y Magic Films en distintos proyectos cinematográficos y televisivos. Entre sus trabajos destacan la propuesta de adaptación y primer tratamiento de guión de Los renglones torcidos de Dios, dirigida por Oriol Paulo,
así como el guión de The Pirate, adaptación de la novela homónima de Walter Scott. Su obra literaria ha estado presente en diversos certámenes y actividades culturales. En paralelo a su trabajo audiovisual, desarrolla un libro de relatos vinculado al universo cinematográfico. Comparte con el autor una profunda afinidad en torno a la literatura desde esa doble mirada de lectora y creadora, y además muy buena amiga. Y nada, pues te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. ¿Se escucha? Sí, ¿no? A ver, yo de todo lo que has dicho, Jesús, me vas a permitir que me quede con lo de muy buena amiga, ¿vale? Porque esta tarde si algo hay que destacar, sobre todo, es que estamos entre amigos celebrando que ha salido otro libro, ¿no? Que esto siempre es materia de celebración, y otro surtido de historias para sacarnos de los problemas cotidianos. Entonces eso es lo primero que le tenemos que agradecer a Jesús y a todos los escritores, que con sus creaciones nos ayuden a abstraernos de nuestros problemas diarios, de nuestras preocupaciones, y nos metan en esa especie de realidad virtual muy aumentada. Le queda mucho a la realidad virtual para equipararse con la emoción que uno experimenta cuando está leyendo un buen relato o una buena novela, como es el caso de Dimensión Cero, o un buen maravilloso libro de relatos como es Terrores propios y ajenos. Entonces, como José Manuel ya ha realizado una singladura, un viaje muy interesante desde la novela gótica del siglo XIX por todo el recorrido del género, yo voy a escoger el otro lado del género, ¿no? Y me voy a referir cómo no, desde el punto de vista cinematográfico, porque Terrores propios y ajenos, desde un primer momento, a todos los que además hemos vivido los años 80, 90 y hemos visto mucha tele, visto mucho cine, nos recuerda a Más allá del límite, a Historias de la cripta en algunas ocasiones. Por supuesto que nos recuerda a legendarias películas como podría ser El Exorcista, y bueno, pues a todos nos retrotrae a ese mismo universo cinematográfico y televisivo que compartimos todos. En términos actuales, yo diría que es un buen Black Mirror. Terrores propios y ajenos hace una colección también muy heterogénea de historias y que te vapulean emocionalmente, ¿no? Porque no todas te empujan en la misma dirección, sino que unas te llevan hacia el decaimiento, otras te llevan hacia experimentar el puro terror, otras te llevan hacia el suspense, el terror psicológico. Pero si hay algo que caracteriza precisamente a la narrativa de Jesús, ya sea en novela como en formato narración corta, quiero decir, cuento, es precisamente su capacidad visual. Es decir, cuando tú estás leyendo las historias de Jesús, y eso es algo que me vas a permitir que haga un inciso, pero a mí me recuerda muchísimo al estilo de Stephen King. Te sumerges y parece que estás visualizando toda la historia y realmente vives esa experiencia, ¿no? de realidad virtual totalmente aumentada, y entonces vas atravesando esa especie de pasillo del terror en el caso del libro de cuentos, donde no sabes lo que te espera a la vuelta de cada una de las esquinas y en cada una de las estancias de esta casa que has construido de una manera además tan espontánea, porque es una prosa muy fluida, es un estilo nada barroco, es algo que como te descuides, es lo que decía Natalia, como te descuides te has leído el libro entero y dices, ¿y ahora qué es lo que tengo entre las manos? No tenía que haber corrido tanto leyéndomelo porque me he quitado tiempo de disfrutarlo. Pero continuando con las referencias cinematográficas, a mí sí me gustaría compartir con vosotros que cuando Jesús me pidió que presentara este libro, a mí lo primero que se me vino a la cabeza pensando en la forma de compartir que hemos tenido profesionalmente y bueno, pues también como amigos, lo primero que se me vino a la cabeza es El nombre de la rosa, la famosísima película basada en una novela de Umberto Eco, porque
estoy segura de que coincidiréis conmigo que Jesús tiene un mucho de Guillermo de Baskerville, ese investigador que es un adicto a los misterios, que tiene una inclinación desbocada hacia aquello que es desconocido, y además es una persona a la que, al igual que Atzo de Melk, que era el novicio que iba detrás de él a todas partes intentando comprender lo que él comprendía, yo he vivido profesionalmente la experiencia de corretear detrás de Jesús profesionalmente, intentando llegar a comprender todas esas cosas que para él le vienen prácticamente dadas, porque coincidiréis conmigo que es una de las personas más brillantes, al menos que yo he podido conocer. Entonces, quería establecer este paralelismo porque además realmente, con actividades tan aparentemente distintas como puedan ser la informática y como pueda ser la literatura, no es casualidad que dos personas que nos dedicamos profesionalmente a lo mismo luego compartamos también afición y pasión por la literatura, en mi caso por la escritura, pero para cine y productos audiovisuales, ¿no? Al final, ambas cosas exigen curiosidad, exigen muchísima paciencia y también exigen una inclinación un tanto malsana hacia la resolución de problemas, ¿no? Hacia el comprender el porqué de las cosas. Entonces, bueno, pues en unos casos se buscan patrones para descubrir conexiones en cosas que a primera vista pues simplemente parecen nada más que complejas, ¿no? Entonces, algunas personas tienen la inclinación de meterse y empezar a desentrañar todas las relaciones ocultas que se nos ocultan a la vista, ¿no? Entonces no me extrañó demasiado cuando supe que había escrito Dimensión Cero, porque realmente todas las cualidades de un buen escritor, Jesús, yo ya las percibía, ¿no? Además, como ávida lectora, siempre pues intuyes, ¿no? Quién podría, como dice Natalia, ser un maravilloso contador de historias, ¿no? Entonces no me extrañó nada la publicación de Dimensión Cero, y ahí pues lo que empezó siendo una colaboración informática pues empezó a convertirse poco a poco en más bien una especie de conspiración literaria que desembocó en el momento en que Jesús, pues con tantísima amabilidad y confianza en mí, me ofreció hacer esa primera lectura, ser la, por así decir, beta reader de su primera versión, su primer manuscrito de Terrores propios y ajenos, a lo que yo me lancé con el mismo entusiasmo con el que seguramente os vais a lanzar todos vosotros a leerlo, porque realmente lo merece. Entonces, poco más puedo decir que no se haya dicho ya. El libro es una galería de puertas que se abren, que no sabes lo que hay detrás de ellas. Es una especie de pasaje del terror, donde cada vericueto del recorrido te muestra la figura de un determinado personaje o te trae a un determinado ambiente, no siempre grato, pero siempre apasionante. Y parece que cuando ya sabemos qué clase de relato estamos leyendo, de repente todo cambia, todo se convierte en otra cosa completamente distinta. Entonces, coincidiréis conmigo que seguir tras los pasos de Jesús siempre supone llegar a lugares realmente interesantes. Este libro es una maravillosa oportunidad para que todos podáis comprobarlo por vosotros mismos, y no puedo más que darle gracias al autor por haber confiado en mí y por habernos traído aquí a todos a esta reunión tan grata. Muchas gracias. Bueno, yo agradecerte esa labor y nada, pues, por ejemplo, bueno, me estaba acordando ahora, porque yo ya digo que efectivamente el libro es una galería de distintas, tienen quizá en común que son surrealistas todas las historias, pero es una galería de distintos relatos muy diferentes con distintas características y que despiertan distintas sensaciones, ¿no? Y para mí, el relato más cortito, que es de una página y 4 líneas, el relato más cortito para mí es un relato inmensamente tierno, que desprende mucha ternura, que es el que se titula Sígueme.
es una situación surrealista, pero dentro de lo surrealista, por ejemplo, para mí es un relato que desprende mucha ternura. Me estaba acordando ahora pues de los distintos tipos de relatos que hay. Y bueno, pues nada más me queda. Esto simplemente, esta la tenéis ahí en el libro también. Simplemente yo tengo esa dirección de correo que está arriba, que es la dirección de correo que tengo como escritor, dimension0.jb8@gmail.com. Bueno, la tenéis en el libro, o sea que la tenéis ahí en la primera página del libro. Entonces, pues que sí me gustaría que me escribáis y que sobre todo me gustaría una cosa de este libro, que son 19 relatos. Me gustaría que me escribáis y me contéis cuál es el relato o los relatos que más os han gustado, porque sí, son relatos, ya hemos dicho, son relatos muy diferentes, entonces sí me apetece por recibir un poco esa información de los lectores, de los 19 relatos distintos, para saber qué tipo de relato pues ha podido gustar más a la gente, o eso, ¿no? Entonces, sí, bueno, cualquier cosa me podéis escribir ahí, cualquier comentario sobre el libro, pero bueno, si me escribís diciéndome simplemente qué relatos os han gustado más, pues así me sirve a mí de ver qué tipo de relatos, por si escribo otro, pues potenciar ese tipo de relatos, ¿no? Bueno, y nada más, y bueno, pues eso, terminar agradeciendo. Sí me queda un agradecimiento, por un lado, que está aquí, bueno, a la editorial que me lo ha publicado, está aquí Almudena, de la editorial La Rueca. La verdad es que es otra de las cosas, los escritores que no tenemos las editoriales que nos llaman a nuestra casa a decirnos, oye, cuando publicas el siguiente, pues cuando publicamos los siguientes, bueno, y ahora a ver la editorial y tal. Me hablaron de La Rueca y la verdad es que ha sido fenomenal. O sea que estoy súper contento con la editorial. La verdad es que si queréis publicar algo os lo aconsejo. Y nada, pues agradecer también la rapidez, la profesionalidad, es decir, bueno, la rapidez. Yo me acuerdo que yo contacté cuando aún me quedaban por revisar cosas y su rapidez hizo que terminara antes el libro. Es decir, porque me di prisa porque ya me estaba metiendo prisa para que ya me decía que ya estaba todo listo para publicarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que en un mes contactamos a primeros de febrero y el mediados de marzo estaba publicado el libro, o sea que la verdad es que muy bien, agradecérselo. Y nada, pues reiterar el agradecimiento a vosotros, también reiterar pues bueno, el agradecimiento a mi familia. Están aquí mi mujer Olga, mis hijas, pues también que por el apoyo de siempre, que están ahí siempre apoyándome. Y nada, y bueno, pues ahí junto a los libros tenéis también mi hija Natalia, que es ilustradora, y tiene ahí unas ilustraciones ahí junto a los libros que podéis verlas también. Y nada más, sí me gustaría, si alguien, bueno, queréis hacer alguna pregunta, queréis comentar, los que ya habéis leído el libro, si queréis comentar algo, alguno hay aquí que ha leído el libro, ¿no? Alguno hay que ya ha leído el libro. ¿Alguien queréis comentar algo o algo, queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo mi cuñado. Cuando estás escribiendo los relatos, hay villanos, hay víctimas, como has comentado. ¿De qué lado te gustaba más ponerte? ¿Desde la víctima o del villano? Bueno, fíjate, en este libro, o sea, en una novela policíaca, evidentemente te pones del lado de la víctima y el villano, pues termina, pues eso, normalmente o en la cárcel o detenido por la policía o muerto o cosas de esas, ¿no? En lo normal en una novela policíaca es que acabe así, ¿no? En estos relatos precisamente son un poco, hombre, hay algunos muy villanos que terminan porque son muy villanos, ¿no? Y entonces no terminan bien, ¿no? Hay algunos relatos que sí reflejan víctima y villano, pero es verdad que este relato deja un poco abierto, deja un poco abierta, y precisamente porque las situaciones son surrealistas, porque las situaciones no son reales, porque al final el villano es un villano venido de otra dimensión, o es un villano que, es decir, las situaciones hay muchas que son, o es un villano que actúa en una realidad que no es nuestra realidad, es decir, pues sí que es verdad que se quedan un poco más abiertas. Hombre, siempre cuando vemos claramente una relación
víctima, siempre, del lado de la víctima siempre me pongo. Es decir, las víctimas siempre, por lo menos, si no acaban bien, porque a veces los perdedores, claro, he dicho que los perdedores a veces no acaban bien, a veces pierden, ¿no? Pero por lo menos, aunque en el relato pierdan, siempre el relato se pone de su parte, eso siempre. Y en este caso sí que es verdad que hay algunos villanos que tienen un final diferente, que tienen un final, pero bueno, el relato no deja de mostrar que son villanos, el relato lo que sí no deja de mostrar es que son villanos, eso sí, eso no deja de mostrarlo, sí. Muy bien. Yo quiero hacer un inciso, hay una historia que... Claro, es que no la puedo no cuentes contar. El final, no puedo, pero... El final no puedes contarle. Bueno, es una historia que habla de un marinero que no se relaciona con nadie y viene al pueblo a intentar sacar la información de por qué le pasa eso y tal, ¿no? Otra persona, y entonces, bueno, pues la historia no acaba bien y ahí realmente... ¿Quién es el villano? Es que ¿sabes? Bueno, es que hay historias donde está menos claro, evidentemente. Porque, por ejemplo, esa nos llevó a debate. Sí, no, hay historias, aquí son historias, no todas las historias son, o sea, aquí hay historias, o la de filosofía extraterrestre, o la de Sígueme, que os he dicho, o sea, y no hay perdedores, o sea, no hay villanos, puede haber perdedores, no hay villanos, ¿no? Hay historias, hay otras historias muy claras donde sí hay víctimas y villanos. Y ahí sí se deja, el relato lo deja claramente. Me estoy acordando, para los que habéis leído, la más clara para mí de estas historias es la del exorcista, ¿no? La historia que se titula El exorcista sí es una historia de víctima y villano, ¿no? Y ahí el relato sí les deja a cada uno en su sitio. Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer una petición y una propuesta, es que Natalia amplíe su grupo de WhatsApp y que Jesús esté incluido en él y inventemos entre todos un nuevo formato, que es chatea con el autor. Entonces, ya Jesús que nos aclare todos los Sí, no, a mí me encanta, vamos, yo ya os he dicho que tengo esta dirección de correo, bueno, es una manera, pero vamos, me encanta el ponerme en contacto con los lectores y me encanta lo de, vamos, si surgiera la oportunidad, por ejemplo, de hacer un club de lectura, me encantaría, o sea, no sé si, y me encantaría, pues eso, una vez que habéis leído, ahora estamos comentando sin contaros el final, porque tenéis que leer los relatos, pero una vez que habéis leído los relatos, pues me encantaría mucho comentar, pues estas cosas que dice Natalia, ¿no? Las sensaciones, todo ese tipo de cosas y más, bueno, todas las cosas que me dices que se plantean, me encanta, esas cosas de qué haríamos nosotros si nos pasara, aunque son situaciones totalmente surrealistas y totalmente absurdas, pero aún así, ¿qué haríamos nosotros? ¿No? Sí, no, pero es verdad. A veces, ¿qué haríamos nosotros o cómo te sientes? Sí, o cómo te sientes. O cómo hubieses tú reaccionado. No, es que da para debate, de verdad, lo digo. Una pequeña reflexión de cada uno antes de pasar al siguiente, porque si no, pasas al siguiente y te vuelve a pasar a otro. Sí, es bueno, siempre. Yo creo que como todos los libros es bueno. Lo bueno es que podéis volverlos a leer, es bueno aunque se lee rápido y tal, pero es bueno, ¿no? El leerlo tranquilamente y reflexionar. O sea, ya digo que yo quiero contar muchas cosas con las historias y yo creo que hay otros que a lo mejor son más, pero hay historias que cuentan muchas cosas. He dicho algunos para mí, el de Monstruo, por ejemplo, el de Monstruo, que también es un relato cortito, pero para mí es un relato que sobre todo es para contar cosas, o sea, es para quedarse con lo que cuenta, ¿no? El de, pues eso, bueno, sí, ese también, a Laura le gustó mucho el del amigo secreto, ¿no? Se llama Amigo Secreto, ese te le gustó mucho a Laura también, bueno. Curiosamente, el primero que está en el orden de no terror, que es La máquina de café, que es un relato, ese sí es el que defino de literatura del absurdo, que también es un tipo de literatura que a mí me gusta mucho redactar y eso, es uno de los que la gente me dice que le ha gustado más. Sí, curiosamente, sí. Sí. Sí, muy bien. No, yo digo, si está muy bien, o sea, yo digo es que depende de lo que os queráis encontrar. O sea, si os gusta, o sea, si seguís el orden, pues no vais a ver terror, sangre y cosas de esas hasta los últimos.
Sí, eso bien, o sea, los primeros son relatos sencillos, son relatos de estos surrealistas, son relatos de ciencia ficción, son relatos absurdos y tal y eso. Y más terror, más sangre, más miedo es en los últimos. Entonces, que sepáis que si lo leéis en ese orden, os vais a encontrar eso. Cuando llevéis 15 no digáis, no ha habido casi terror. Claro, porque justo os quedan los 4 últimos, que son los que más. ¿Por ahí queréis también comentar algo, me parece? Sí. Bueno, anónimo tampoco. Sí, sí. Estaría bien, estaría bien, estaría bien. Estaría bien. Sí. Guillermo, pues si tú te apuntas, empiezas contigo y luego ya pues empezamos contigo y luego que se vaya apuntando gente. Almudena también se viene, ¿no? Pues ya está. Te metes también en el grupo de WhatsApp. Sí, yo me apunto. Pues nada, tú también, ven, Pues, está un poco más lejos. Yo insistiría en la propuesta. Oye, las encantado, noches de verano encantado. y ya os bajáis una cerveza. Oye, Lo tenéis hecho. si empiezas a apuntar estas cosas, tiene que ser alguien que se apunte y luego ya se vaya añadiendo gente. Si empiezas, a mí no me importa, incluso el primero contártelo a vosotros solos, ¿eh? No me importa. Sí, sí. Y esto no viene al caso, pero si os gusta goma espuma, tela. Lo hace perfecto. No venía al caso, pero también lo hace. De manera muy rápida, simplemente lo primero, dar las gracias por la presentación tan bonita que habéis hecho. Pues Manuel, Natalia, Laura, es precioso todo lo que habéis dicho, de verdad. Gracias. Por otro lado, el tema de que aparezca un libro, de que nazca un libro ahora en el mundo de la tecnología, y yo que tengo muchísimos problemas a diario con el tema de los alumnos en las aulas que ya no quieren leer, ¿no? Y que solamente es la pantalla lo que les atrae, pues para mí es un milagro. Y a mí me encanta leer libros y me encanta vender libros también. Por tema familiar también tengo ahí esa faceta que también me tira, ¿no? Y simplemente lo que quería es, bueno, decirte que menos mal que el libro tiene 3 meses. Si hubiera sido más reciente tendría un relato 20 que se llamaría España Cabo Verde. Nada, simplemente la enhorabuena, hay que tener mucho valor para abordar determinados géneros. Las personas, los artistas dicen que hacer reír es muy difícil, pero también es igual de difícil de provocar miedo, ¿no? Porque el público, los clientes, llámale X, pues cada vez son más exigentes, ¿no? Dicen que los creadores, los creativos que tienen que montar un parque de atracciones lo tienen complicado, porque el tema de la adrenalina, como que cada vez es más, pero ¿cómo sube la adrenalina pero que no te mates, ¿no? O sea, es una cosa así que ¿dónde encuentro el equilibrio ese? Tiene mucho mérito porque es verdad que puede que, bueno, hay gente que ante un humorista no se ría, ¿no? Ante un relato de terror no sientas nada. Es de valientes, te doy la enhorabuena, sabes que donde estés casi siempre voy a estar bien. Y nada. Muchas gracias. Bueno, Isabel como Natalia nos conocimos en campamentos y desde entonces pues también hemos tenido una gran amistad, sí. Jesús, bueno, pues yo también agradecerte que tengas todavía las ganas, ¿no? de editar un libro, otro libro, y bueno, también agradeceros a los invitados por la generosa acogida que ha tenido y por las palabras tan entrañables, ¿no? que habéis dedicado al amigo Jesús, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta un poco más sobre el sentido de la creación
historia. Me llama la atención de que con lo difícil que es armar un relato, ¿no? Es decir, crear un contexto, un ambiente, trabajar los personajes, tú te metas en 19 minutos. Entonces, me gustaría saber qué te llevó, por qué no decidiste hacer una única obra de crear unos personajes, un ambiente, todo un contexto, que siendo difícil, a mí me parece que podría haber sido más fácil que adentrarse en 19 relatos con tantos protagonistas, con tantos desenlaces, ¿no? Entonces, bueno, Pues precisamente plantear situaciones diferentes, o sea, no quería hacer una historia única de terror, o sea, me parecía que este género, que originalmente empecé en los primeros que escribí, que el orden en el que los escribí no es ni el que os he sugerido ni el que está publicado. O sea, pero precisamente empecé escribiendo los de más terror y luego, pues precisamente porque quería contar historias, cosas diferentes, ¿no? Entonces, de hecho, llegué a este 19, que es un número, es primo y eso, ¿no? O sea, quiero decir que no es un número así, ni siquiera redondo, ni nada, y lo hice porque cuando llegué a 19 pensé que había contado todo lo que quería contar. Es decir, que quería contar diferentes situaciones, entonces pues fui imaginando las distintas situaciones y a partir de ahí pues armando un relato. Entonces no quería contar una sola cosa, ¿no? Y por eso los relatos son tan distintos, ¿no? Entonces, pues todos tenían esa característica frente a la novela anterior, que era una novela policíaca, realista, todo eso, ¿no? Con unos policías que persiguen a los delincuentes y tal. Pues frente a esa novela, pues esto quería escribir, pues eso, estas historias diferentes, surrealistas, y quería contar diferentes cosas. Y cada una cuenta diferentes cosas, porque bueno, cuando lo leáis, pues lo que he dicho, veréis que son situaciones muy distintas, no todas de terror, no todas. Y entonces por ahí me llevo un poco. A la hora de crear, pues como todo, también te digo una cosa, una vez que tengo la idea, también desarrollar una idea en 5 páginas es más sencillo que desarrollarla en 200, ¿no? Entonces, pues bueno, pues una vez que fui seleccionando esas ideas que quería contar, pues bueno, pues luego armar los relatos, pues efectivamente tienes que pensar los personajes, pero bueno, también armar un relato que empieza y termina en 5 páginas, pues es más corto, ¿no? O sea, que tiene también esa ventaja, ¿no? Entonces, pues, de todas formas, yo también creo una cosa, al final los escritores somos artistas, es decir, pues es una forma, y entonces yo creo que como todos los artistas, pues al final tenemos que crear para lo que nos sintamos más inspirados, ¿no? Entonces yo sí que, cuando escribí la novela policíaca tenía muy claro, quería escribir una novela policíaca y quería escribir una trama y quería contarla describirla y ambientarla en el sitio en el que la ambienté y todo eso. Y ahora me sentí inspirado para escribir este tipo de relatos. Entonces, pues no sé cuál será el próximo. Tengo una novela policíaca a medias, la tengo a medias ahí, pero bueno, a lo mejor entre medias escribo otra cosa, no lo sé. Sí. Pues nada, muchas gracias, José Luis. ¿Tú lo has leído ya o no? No. No, te pregunto, como sé que tienes el libro desde hace te pregunto por saberlo nada más, por saberlo. No hay ninguna obligación de leerlo. Sí. Sí, no, fui escribiéndolas por orden de principio al final. Es decir, yo decía, ahora quiero contar esto y entonces voy a crear una historia para contar esto. Y entonces escribía la historia y terminaba. Ahora quiero contar esta otra cosa. O sea, sí, las fui escribiendo una detrás de otra. Sí. Entonces, según se me ocurrían cosas, sí que es verdad que a veces me ocurrían, ahora quiero contar esto y apuntaba, la próxima historia va a ser de esto y tal. O sea, que eso sí, de distintos estilos, porque es verdad que son distintos, entonces sí, pero vamos, las escribí de cada historia independiente de principio a final, sí.
Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo hace unos años intenté escribir una novelilla, incluso la presenté a concurso y lo gané. Eso es difícil. Recuerdo que cuando la estaba, era una novela de 250 páginas, la estaba escribiendo, hubo un momento que me quedé absolutamente bloqueado y pasaron meses hasta que pude continuarla. ¿Te ha pasado a ti algo parecido? ¿O al ser novelas tan cortas, la historia es tan corta, no tienes eso? A ver, yo creo que... por un lado, yo siempre lo digo, la otra vez que a mí me preguntaron cuando era la otra novela y tal, a mí me parece que por lo menos para mí la clave para terminar de escribir un libro es la constancia, que también es una cualidad pues que también hay que, hay que cultivar cuando tenemos más dificultades, ¿no? Que es, o sea, yo lo que sí me planteo es que a lo mejor no puedo dedicarle mucho tiempo continuo a escribir un libro, pero sí me planteo que cuando empiezo a escribir un libro no dejo de escribirlo, ¿no? Y entonces, efectivamente, un poco decía antes, pues yo creo que como todos los artistas, pues tener momentos de inspiración, pero cuando tienes momentos de inspiración te pones igual y lo que salga, ¿no? O sea, eso por un lado. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo me pasó con Dimensión Cero, tenía muy claro, me ha pasado con este. Os digo, tengo una novela policíaca que es una segunda parte de Dimensión Cero y la tengo a medias, pero tengo bastante avanzado, o sea, pero vamos, la tengo a medias. Y por ejemplo ahí decidí cambiar, porque decidí cambiar a este, porque en ese momento, o sea, esa no me estaba costando, no terminaba y tal, ahí está, y probablemente la retome y la termine, porque mi idea es terminarla, pero esta, y entonces de repente digo, me apetece mucho escribir esta colección de relatos, y entonces la dejé, que ya te digo, tengo pues... en palabras tengo 35.000 palabras escritas, que son... Dimensión Cero tiene 70.000, para que es una idea, o sea, tengo escrito más o menos como la mitad de una trama policíaca con los mismos personajes de Dimensión Cero, los mismos policías de Dimensión Cero y eso. Y en un momento dado, esa no terminaba de... Y en cambio dije, me apetece mucho escribir una colección de relatos de terror. Y entonces me puse, y bueno, también es verdad que al cambiar, pues como que me sentí más motivado y salió, ¿no? Ahora, también es verdad que yo, pero bueno, como yo creo que en toda la vida, ¿no? O sea, en general, yo lo que sí es que creo que la constancia sí es, o sea, yo no me rindo, o sea, si quiero escribir un libro y un día me siento menos inspirado, pues intento que salga lo que salga, pero no lo dejo, ¿no? Bueno, pues nada, pues también tampoco hacerlo mucho más tarde, además la grabación, los de sonido, pero bueno, supongo que nos podemos quedar ahora a firmar y eso. Pues nada, agradeceros de nuevo, que un placer, agradeceros el que hayáis estado y nada, y que eso, que dos cosas, que me hagáis partícipe de vuestras cosas como lectores y que como todos los escritores que no somos muy famosos, pues que al final nuestra fama viene de que los lectores pues hacen el boca a boca a la gente. Entonces, que habléis mucho de mi libro a todo el mundo. Y nada, pues ahora, los que tenéis el libro, pues yo un placer ahora aquí pues firmároslo.